Hablar de la ciencia del espíritu universal es hablar de la ciencia preexistente con la cual el gran espíritu dio origen al todo, ya que la ciencia sin espíritu no es ciencia, pues antes de la luz y dentro de la luz, que es el principio y final de todas las ciencias, está el Señor de todos los espíritus, el creador de todas las luces, que la ciencia espiritual llama el sin nombre y sin fin. Los diferentes grupos religiosos aseveran que Dios, el Creador Supremo, también llamado la inteligencia divina, la conciencia creadora, la fuente divina, creó el universo y todo lo existente. Sin embargo, se escandalizarían si se les dijera que el Creador Supremo dio origen al todo, no como un acto de magia, sino como el fruto de la aplicación de la inefable ciencia de su espíritu invisible. Para tratar de explicar a grosso modo sobre la ciencia del espíritu, diremos que estamos hablando de un cúmulo incuantificable de leyes que crean, recrean y sustentan la vida de todos los universos y todo lo creado dentro de ellos, y esas poderosas leyes preexisten desde el origen precisamente en el espíritu creador, que desde el origen son una unidad de ciencia y espíritu en su corazón. Al referirnos al término espíritu para nombrar a Dios o el creador del todo absoluto, lo hacemos considerando que nuestros pueblos ancestrales siempre lo han conocido como el Gran Espíritu, los Hopis de Norteamérica y muchos de los pueblos en América del Sur. Enoch, como siervo de Dios, en sus escritos lo llama 3 veces Santo, Santo, Santo es el Señor de los Espíritus. Por otra parte, Juan el Evangelista escribe en el verso 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En el Apocalipsis tenemos una referencia que el mismo Juan en el verso 5:6 manifiesta que los 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero y son enviados por toda la tierra. Por lo tanto, en el origen, la ciencia y el espíritu es una unidad en los 7 espíritus del Verbo. Y esta unidad de ciencia y espíritu llamada Verbo dio origen al todo, como cita el verso en Juan 1 del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, el Verbo como unidad de la ciencia y espíritu, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, si para crear o hacer visible lo invisible ya conocemos se necesita de la ciencia del espíritu universal, el ser que crea accionando esta ciencia debería considerarse como un científico espiritual verdaderamente. Por lo general, las personas que creen en Jesús, unos lo consideran un maestro, otros un enviado de Dios, un profeta de Dios, así como también el Hijo de Dios, y otros más como Dios mismo. Pero de todos ellos, repito, considerando que para crear se necesita la ciencia del Espíritu Universal, ¿quién de ellos podría considerar a Jesús como un científico espiritual? Se puede aseverar hasta hoy que no ha existido ni existirá en los días de la luz mayor exponente de la ciencia del infinito que el propio Jesús, pues Él es el creador de este planeta y su humanidad, como nos advirtieron sus profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, según lo relatado en Hebreos 1, 1 al 2.